Ahora, por suerte, conversaciones. Para conocer, para desocultar, para sumar, para saber. Conversación, charla, diálogo. Por suerte. Ahora, por suerte, conversaciones. Conversaciones en esta mañana y tenemos la posibilidad de conversar en este lunes 15 de enero de este 2024, nuestro primer programa, y es muy importante para nosotros poder charlar y poder tenerlo en el aire de Radio Carpincho y Radio Escobar a Juan Carlos Alderete, coordinador de la corriente clasista y combativa a nivel nacional. Hola Juan Carlos, buen día. David Mañarelli te saluda desde Escobar. ¿Cómo te va, David? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, queríamos conversar un poco con vos y poder escucharte y poder entender un poco de qué se trata esta, podemos decir, salvajada que está haciendo este gobierno, este nuevo gobierno. No, exactamente. Por supuesto de que es un brutal ajuste que está sufriendo el pueblo. Es decir, con toda esta medida que ha tomado apenas asumió el gobierno de Milei, dio vuelta todo lo que venía diciendo, que la crisis no le iba a pagar el pueblo, que la crisis le iba a pagar la casta política, pero el resultado es que la casta empresarial, la casta mascrista, está instalado en el gobierno y tiene poder, si son lo que dictan y las medidas políticas que van a tomar, que van tomando en nuestro pueblo, ¿no? Es decir, hoy amenazan de que va a ser mucho más duro si no se aprueba el DNU, si no se aprueba la ley ómnibus, y en lo cual, lógicamente, hay debate y hay discusiones en toda la sociedad con respecto a esta medida. Hay sectores que dicen buscar de resistir, hay otros que decimos, como nosotros, que hay que enfrentar este brutal ajuste, porque si siguen avanzando realmente va a costar muchos años para después levantar a nuestro país. La destrucción del aparato productivo, me refiero a la industria nacional, me refiero a las pymes. Lo que no se habla es sobre aumentos salariales, no se habla de aumento de las jubilaciones, no se habla en lo que no tienen nada y que cobran un programa social, de ello no se habla nada. Entonces pasó a ser la casta, pasó a ser el pueblo y realmente los privilegios para aquellos que hagan grande negocio y que en el DNU inclusive tiene nombre y apellido, la ley ómnibus tiene nombre y apellido, a quienes entregarían las palancas clave de nuestra economía, ¿no? Y nuestras empresas. Es decir, de esto se trata un ataque violento al sistema democrático, a todos los derechos adquiridos, ¿no? Y que muchos de esos derechos inclusive figuran en la Constitución Nacional y nos amenazan permanentemente. Y creo que el pueblo, más tarde, más temprano, pero más temprano que tarde, va a reaccionar como lo está haciendo en este momento, ¿no? ¿Se llama a un corte mañana en la Ruta 3, en el partido de La Matanza? Sí, estamos evaluando porque todos los pronósticos dicen que habría una tormenta fuerte el día de mañana. Nosotros vamos a instalar ollas para cocinar, comer allí. Bien. En la ruta, que a partir muy temprano, a las 8 de la mañana, estamos evaluando y vamos a ver con las demás organizaciones si lo pasamos para el día miércoles, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo es la situación de...? El camino al paro, ¿no? Camino al paro todo esto. Camino al paro, eso. ¿Cómo viene el paro? Porque el paro va a ser muy fuerte. Están laburando para bajarlo, ¿no? Inclusive estamos midiendo con otras organizaciones, inclusive de ir juntos, y bueno, si no nos dejan pasar los micros a la capital federal, nos paran en el peaje o nos paran en la autopista, bajarnos todo y cortar la autopista, ¿va? Es decir, así es la reacción que estamos proponiendo de tener, ¿va? No que nos paren el micro y no nos dejan entrar a la capital y ya está, no, tenemos que también responder a medida de que también respondan los compañeros, los protagonistas, que son los principales, ¿no? ¿Cómo está la situación en los barrios, Juan Carlos, de La Matanza y de todo el país? Vos tenés contacto porque la CCC tiene presencia en todo el país. ¿Cómo están los barrios cuando yo voy al supermercado acá en Escobar, en Buenos Aires, y un paquete de fideo pasa a valer 2.500 pesos? ¿Cómo se ha agravado eso, enormemente en el último mes se ha agravado enormemente. Esta es una inflación y una crisis producida, no de que venían y que nos quieren engañar y mentir, creyendo de que somos tontos, bobos, los trabajadores, los de abajo, que no sabemos tampoco analizar y ver la realidad, ¿no? Es una crisis producida, una inflación producida por ello, y la verdad hay una inmoralidad tremenda de que festejen que hay el 25,5% el último mes sobre la inflación, ¿no? Un daño enorme en los comedores, en las copas de leche, se está viendo muy claramente
cómo ha aumentado los compañeros que van a retirar la comida allí, porque muchos de ellos son trabajadores formales, pero realmente que ya venían con un salario por debajo del nivel de pobreza, bueno, justamente lo tira mucho más abajo todavía, ¿no? Y es imposible poder sostener, imposible poder dar de comer, inclusive en su propia casa, siendo un trabajador formal, ¿no? ¿Y eso cómo reacciona ese trabajador, esa trabajadora, esa clase trabajadora que no está acostumbrada a ir a... Mal, enojado. Se enoja. Algunos de ellos, inclusive, que hemos sido también prudentes en esto de respetar a aquellos compañeros, vecinos que han votado a Milei, porque querían un cambio porque tampoco el gobierno anterior les resolvió los problemas que venían padeciendo, ¿no? Y hoy ya se ve la bronca y se ve decir, bueno, ellos mismos dicen, pues yo no elegí para este gobierno de mierda que no haga esto a nosotros mismos, ¿no? Y eso se ve todos los días en los barrios, en los vecinos, cómo reaccionan. Porque lógico, cuando van a comprar, van a la carnicería, van a la verdurería, van a comprar una garrafa de gas, que el aumento que ha tenido, es decir, y justamente en esto que hablan mucho del déficit, lo quieren hacer, lo que no hacen es pagar al precio dólar justamente el combustible y el grano, por ejemplo. Claro. Bueno, que paguen también el salario como pagan en Chicago, ¿no? Claro. Es decir, porque si no, nosotros estamos pagando al valor dólar y resulta que cobramos los pesos que cobramos, que no nos alcanza, cada vez nos alcanza mucho menos, ¿no? Aquellos que tienen el trabajo formal. Ni hablar de la clase media que ya venía para abajo, que la mandan directamente a la pobreza, y a nosotros que veníamos medio de la pobreza para abajo, nos mandan a la indigencia realmente. Y realmente hay que confrontar y enfrentar. Por eso hablamos de enfrentar esta brutal ajuste que está realizando Javier Milei, que parece que de otro planeta, el tipo y su gobierno, ¿no? Que hablan que la gente está contenta porque la inflación que se está sufriendo, se pone contenta. La verdad que es un mamarracho total. Sí, y además un absurdo, ¿no? Un absurdo en un país productor de alimento, que haya tanta gente que tenga que ir a los comedores a buscar comida, que absurdo totalmente que en un país ganadero paguemos la carne al precio que la pagan en Londres o en Berlín. Es realmente absurdo. Ahora, quería consultarte esto, de acá a 40 años para atrás, porque no es que Milei llega de un plato volador y cae y de repente lo elige el público, lo elige la gente, lo elige el pueblo, sino que hay un fracaso de parte de la clase política y la clase dirigencial argentina para no poder resolver los problemas urgentes e importantes que tiene el pueblo argentino hace más de 40 años, ¿no? Pero en 40 años no se pudo resolver, Juan Carlos. Primero que nada tiene que haber una profunda autocrítica de todos los sectores políticos, por distintos niveles, ¿no? Hay distintos niveles y distintas responsabilidades, porque aquello que hemos vivido, lo que fue el Rodrigazo del 75, después la crisis del 89, la crisis del 2001, esta es la peor crisis que estamos viviendo en poco tiempo, en un mes de gobierno, en un mes lo que estamos padeciendo. Nunca se ha visto, nunca se ha visto tampoco de que se presenten un DNU y que allí los negocios tienen nombre y apellido en el propio DNU o en la ley ómnibus, ¿no? Tremendo. Juan Carlos Alderete, te agradecemos mucho por esta conversación, te agradecemos por siempre atendernos y siempre estar ahí para que podamos conversar y aclarar un poco la situación y poner sobre la mesa la voz de los de abajo. Muchas gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo. Muy buenos días.